Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta mini nueva semana ojo mediática aquí por el Avia Yala. Hay un nuevo horario en nuestra señal de matriz informativa. Mantenemos los horarios en Santa Cruz y en Buenos Aires por Barricada. ¿Cómo le va, doctor? Bien, ¿usted? Todo tranquilo. Pasó un fin de semana, descansó. Sí, aprovechando las fiestas Julias para descansar, leer cosas que tenía pendientes. Bastante televisión, cositas interesantes, pero ¿sí? Al rato le cuento, ¿le parece? Bien, ¿cómo no? Vamos a empezar charlando sobre Venezuela, donde hubo... Venezuela, ya vamos a ver por qué. Empecemos con tapas, mirá, porque hubo una consulta hecha al margen de la ley por la oposición en Venezuela. Y vamos a comparar el tratamiento informativo que se da de España, donde la campaña contra el gobierno bolivariano tiene ya más de 2 lustros. ABC, donde habla de un referéndum que impulsa a Cataluña, dice farsa y desobediencia. Un referéndum además que impulsan las principales fuerzas políticas catalanas, no 3 organizaciones clandestinas de la izquierda. No, y además que el pulso independentista catalán, más allá de las opiniones sobre si uno está a favor o en contra, qué opina de eso, viene cada vez siendo más fuerte, más poderoso y podríamos decir que hoy, digamos, es una puja casi entre mitades en Cataluña entre los que quieren la independencia y quienes no lo quieren. Bueno, si es en Cataluña, farsa y desobediencia. Si es en Venezuela, exhibición de fuerza. Impresionante. Sí. Exhibición de fuerza de la oposición y Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, en el ejercicio. Es un poco como los referéndums que hicieron la Medialuna en 2008, ¿no? Exactamente, sí, sí. Creo que es buena la comparación. Demuestra también, bueno, ABC es un diario monárquico, después se convirtió en un diario franquista y hoy es un diario del Partido Popular. Es decir, bastante coherencia ideológica. Eso sí, no se le puede negar. Seguimos con una portada más, en este caso del País, del Grupo Prisa, que también le genera mucha irritación los procesos progresistas latinoamericanos. Recordemos que el Grupo Prisa era el dueño del periódico La Razón y de ATV aquí en Bolivia. Líderes de la campaña desestabilizadora, incitadora de la violencia y el odio contra el gobierno boliviano entre 2006 y 2008-2009. Bueno, ahora están en el País, que dice voto masivo en Venezuela contra la maniobra de Maduro. Sí, la maniobra se refiere a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Bueno, lo interesante es que en la misma tapa... Es en la misma, ¿no? El ABC lo hizo en 2 tapas. En este caso, la misma tapa para el País... no puede ser. El gobierno catalán fuerza la maquinaria del referéndum y ese mismo referéndum que en España lo consideran ilegal porque no es convocado por la Junta Electoral Central, bueno, en Venezuela está bien, pero... además, perdónenme una cosa. Fíjese, ahí hay una visión negativa sobre el referéndum catalán y una positiva sobre el impulsado por la oposición venezolana, ¿no? Pero encima en Cataluña el gobierno regional lo está impulsando. En Venezuela lo impulsa la oposición, no ningún gobierno. Sí. Bueno. No, y además, la cuestión del otro título negativo, dentro del título positivo de la oposición venezolana, es que llama a la convocatoria de una asamblea constituyente como maniobra de Maduro. Bueno, como siempre, los medios de comunicación libres e independientes, que de libres e independientes no tienen nada, pero siguen tratando de, hipócritamente, informarnos desde un lugar absolutamente político con esas banderas. Ya basta, sincerémonos, y no pasa nada. Si el país no le gusta la revolución bolivariana, está bárbaro. Pero avisen. Sí, y bueno, y hoy que es 18 de julio de 2017, se cumple un nuevo aniversario del levantamiento fascista contra la República Española. Y saludamos a Uruguay también, ¿no? Sí, 18 de julio, festeja su independencia. 7 años, creo.
Entonces, levantamiento fascista contra la República. Sí, no, decía porque la ABC, por ejemplo, tenía un corresponsal en ese entonces, que se llamaba Luis Bolín, que era corresponsal del diario ABC en Londres. Lo que menos trabajó fue de corresponsal, porque lo que hacía fue uno de los principales impulsores y negociadores para que el levantamiento, que empezó mucho antes del 18 de julio, tuviera armas que venían de diferentes, digamos, envíos de armas clandestinas para los sublevados. Bien, y un mini contexto. 18 de julio 36. De 1936. 1936. Había un gobierno republicano en España y los fascistas se levantaron en su contra a la cabeza de Franco, que finalmente, tras una cruenta guerra de varios años, se impuso, instaló una dictadura hasta el 75, que falleció, ¿no? Falleció en el 75. Sí. Veamos cómo recuerda estos hechos. Es esa la nota, ¿no? No, en este caso... Ah, no. No, lo decía por... Me adelanté. No, no hay problema, pero después lo vamos a mostrar. Después lo vamos a ver. Pero sí, lo decía por a la mención del rol de los medios de comunicación. No me adelanté. Vamos a verla y después volvemos sobre Venezuela. ¿Qué número estamos? Si le parece. Disculpen esta pequeña incongruencia. Usted dice la forma en que lo trató la televisión ¿Sí? española, la 15. Vamos a ver la 15 y después volvemos a Venezuela, si es tan amable, Mr. Principal, nuestro señor director. ¿Sí? El Ayuntamiento de Durango, en Vizcaya, se ha querellado por delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad contra 46 aviadores italianos que participaron en los bombardeos que entre marzo y abril de 1937, en plena guerra civil, causaron más de 300 muertos en esa población vizcaína. Hoy el Ayuntamiento ha rendido homenaje a las víctimas. ¿Listo? Listo. Nada más. Pero tenemos más de 100.000 fusilados, desaparecidos, gente que todavía no sabe dónde están sus abuelos. Nada. Sí, se calcula entre... ¿Esto tampoco es ideología política en un medio de comunicación? No, claro que lo es, sí. Se calcula que entre 120.000 y 140.000 son las personas con desaparición forzada en España, que no se ha iniciado ni un juicio, no hay un solo detenido por esa razón, no se ha buscado además esos cuerpos para darle paz a las familias, y luego de Camboya, España es el país con mayor cantidad de desaparecidos que no tuvieron ningún tipo de resolución judicial. Vale hacer a la televisión estatal de España alguna referencia a esos hechos históricos, no las vamos a tener que hacer nosotros acá, o lamentablemente sí lo tenemos que hacer. Le cuento lo que decía el ABC cuando gana en febrero del año 36 las elecciones a las Cortes en el sector republicano. Las hordas asesinas e incendiarias capitaneadas por extranjero de faz mongólica quieren imponer la dictadura del proletariado. ABC de España, año 1936. Han mantenido, son 70, 80 años, por lo menos hay una coherencia. Hubo un solo periodo que fue expropiado durante la República. En realidad, luego del levantamiento, es decir, cuando era asediada la República por los sublevados. Fue ese breve periodo. Bueno, cuando desde España se hacen estos reclamos a Venezuela, y volvemos a Venezuela y España, Maduro se refiere en estos términos a la situación política interna de España, lógicamente. Responde, adelante. ¿Sobre qué referencia sacas tú, Mariano Rajoy, entonces, que el intento del pueblo de Cataluña de hacer una jornada democrática para un referéndum consultivo es ilegal? No debo yo opinar ni meterme en los asuntos internos de España, ni de Cataluña, la brava Cataluña, la rebelde Cataluña, no debo meterme, no me meto. Pero tú, Mariano Rajoy, saca tus narices de Venezuela, Mariano Rajoy. El presidente Maduro debería hacer era escuchar a la gente, hacer de Venezuela una democracia como la española, sin presos políticos, sin represión en las manifestaciones y convocando elecciones, que es la manera de ver y saber qué es lo que quieren los ciudadanos. Sigamos, por favor. Yo creo que el portavoz del gobierno español
es portavoz del gobierno español, o me equivoco que el caso Eguncar y Arnaldo Otegi no eran presos políticos. No sé, pero hace falta no sé, la represión que a las manifestaciones que se declaran ilegales en España son brutales. Las torturas en las cárceles a los acusados de ser terroristas de ETA, más allá de los crímenes que puedan haber cometido, han sido terribles. Hay unos testimonios espantosos. Incluso una foto de un ciudadano vasco torturado en España fue presentada como una represión por parte del gobierno venezolano. Exactamente. Bien, vamos a ver un reporte de Hispan TV desde Irán, iba a decir. Televisión estatal iraní, pero desde Caracas. Adelante. Largas filas para manifestarse en contra de la Asamblea Constituyente y otras también largas filas en apoyo a la iniciativa del presidente Maduro. Esa es la postal de un domingo de movilización en Venezuela. Las reacciones y los análisis recién están comenzando. Desde el gobierno se pronunció la primera línea. El canciller de Venezuela criticó a medios de comunicación principales en Occidente por su cobertura de la jornada. A nadie le interesa la verdad. Ese es el punto donde quiero llegar, por favor. A nadie le interesa la verdad. La verdad ya no importa. Lo que importa es el efecto. Y ese es el primer punto. A lo de ayer fue una operación de propaganda donde lo único que importaba era el efecto. No importaban los mecanismos ni el resultado, el efecto. La verdad se superó. El jefe de la diplomacia venezolana criticó la falta de información verificable por parte de la oposición sobre cómo y qué votaron los ciudadanos que acudieron a la consulta, mientras desde los cuarteles de la derecha política echaban más leña al fuego. Convocamos a todo el país a que este jueves asumamos en protesta masiva y sin violencia un paro cívico nacional activo de 24 horas como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana a enfrentar una rueda de prensa y habla de un paro general y habla de retomar algunas acciones violentas de calle, etcétera, etcétera, y casi que ha decretado una situación indefinida, un gobierno de transición y una situación de inseguridad, de incertidumbre indefinida hasta que no se logre pues lo que la oposición desea, que es salir de Maduro y de su gobierno. Esta socióloga es una referencia obligada a la hora de pensar el momento del país. Conversó con Hispan TV sobre los planes de la oposición, que incluyen la designación unilateral de nuevos poderes públicos. Opinó que los opositores no la tienen fácil en ese empeño. Visto lo que sucedió ayer, visto ese músculo chavista que salió a votar, que salió a reclamar sus derechos, a retomar sus espacios, creo que no va a ser tan fácil como lo era antes de la jornada del 16 de julio. Porque antes de la jornada del 16 de julio la calle era de la oposición, la verdad mediática era de la oposición, la agenda la fijaba la oposición. La jornada del domingo 16 de julio transcurrió sin incidentes en casi todo el país, pero la oposición anunció que redoblará la presión para la salida anticipada del presidente Maduro, una puja que se extiende y tiene una nueva fecha clave, el 30 de julio, el día de los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Muy bien, y fíjese ahora lo que dice Estados Unidos y la administración Trump sobre la posibilidad o la decisión soberana de Venezuela de llamar a una asamblea constituyente. Más allá de si te gusta o no te gusta estando fuera de Venezuela, es una decisión del gobierno venezolano, de ningún otro. Vamos a verlo. El presidente Nicolás Maduro solo contra el mundo, enfrentando las cada vez más crecientes presiones internacionales. La última, la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó al gobierno venezolano de aplicar sanciones económicas si insistía con la Asamblea Constituyente. En un comunicado oficial, Trump apuntó que Estados Unidos no permanecerá de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba. Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fuertes y rápidas acciones económicas. En la nota oficial de la Casa Blanca, Trump también se refiere al presidente Maduro en los siguientes términos. Ayer el pueblo venezolano volvió a aclarar que representan la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Sin embargo, sus fuertes y valientes acciones siguen siendo ignoradas por un mal líder que sueña con convertirse en un dictador.
Durante la jornada ya el vocero de la Casa Blanca se había pronunciado sobre la situación venezolana, que la masiva participación en la consulta popular era un mensaje a las autoridades y condenaba la violencia. We condemn the violence inflicted by government thugs against innocent voters. Apenas la semana pasada, Nicolás Maduro, durante la firma de un convenio con una empresa petrolera estadounidense, destacaba querer tener una buena relación con los Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Aspiro a darle la mano y a hablar face to face en términos de respeto. Presiones que también vienen de países latinoamericanos y hasta de la Unión Europea, que también ha advertido de aplicar sanciones si el gobierno venezolano insiste en la constituyente. Insolente, que creen que nosotros estamos en 1809, que recibíamos órdenes de los imperios europeos. Y a esto hay que agregar la enorme presión interna que se está haciendo desde la oposición, que está llamando a protestas esta semana y que incluye un paro nacional de 24 horas y el nombramiento por el Parlamento de magistrados del máximo tribunal. Una especie de alicate aprieta al presidente Maduro con fuertes presiones tanto internas como externas que tienen en jaque a su gobierno. El pronunciamiento más fuerte de los Estados Unidos que pudiese considerar entre las sanciones económicas la suspensión de la compra de petróleo venezolano. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión. Reporte de Univisión y nos vamos a la respuesta que le da el canciller venezolano, Samuel Moncada, desde Venezolana de Televisión. Se trata de un documento nunca antes visto, que por su bajo nivel y pésima calidad dificulta la comprensión intelectual de las intenciones del país agresor. Obviamente, el gobierno de Estados Unidos está acostumbrado a humillar a otras naciones en sus relaciones internacionales y cree que va a recibir como respuesta la subordinación a la que está habituado. El gobierno de Estados Unidos muestra, sin pudor, su parcialización absoluta con los sectores violentos y extremistas de la política venezolana, partidarios del uso del terrorismo para derrocar a un gobierno popular y democrático. El delgado velo democrático de la oposición venezolana ha caído y revela la brutal fuerza intervencionista del gobierno estadounidense, el cual siempre ha estado detrás de la violencia sufrida por el pueblo venezolano en los últimos 4 meses. Hacemos un llamado a los pueblos de América Latina y el Caribe y a los pueblos libres del mundo a entender la magnitud de la brutal amenaza contenida en este comunicado imperial y a defender la soberanía, la autodeterminación y la independencia pública. Nada ni nadie podrá detenerla. La constituyente va. También el gobierno venezolano tomó la decisión de declarar personas no gratas a 4 expresidentes que se prestaron como supuestos observadores de la convocatoria realizada por la oposición. Entre ellos se encuentran el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. El canciller venezolano Samuel Moncada anunció este lunes que los expresidentes de Bolivia Jorge Quiroga, de Colombia Andrés Pastrana y de Costa Rica Laura Chincuya y Miguel Ángel Rodríguez son declarados personas no gratas, por lo que no podrán entrar nunca más a Venezuela. Moncada, quien realizó el anuncio a través de su cuenta personal de la red social Twitter, manifestó que estos ciudadanos extranjeros abusaron de la generosidad del pueblo venezolano. Esta decisión se suma a la medida tomada este domingo contra el exmandatario mexicano Vicente Fox. Esta decisión se suma a la medida tomada este domingo contra el exmandatario mexicano Vicente Fox, quien fue catalogado con la misma designación que los mencionados anteriores. En referencia a Fox, Moncada sostiene que el pueblo ha festejado la decisión. Los exmandatarios participaron este domingo como observadores del plebiscito inconstitucional e ilegal que fue realizado por sectores derechistas de la oposición. Bien, y las fuerzas democráticas del hemisferio en alerta ante el régimen venezolano. Veamos cómo lo refiere NTN 24. Es la derrota definitiva de la dictadura castrista del régimen de Nicolás Maduro, que no tiene ninguna legalidad, que no tiene ninguna legitimidad y que solamente tiene un poco de fuerza con lo que retiene el poder, una fuerza que es cada vez menor y que se está diluyendo. El pueblo venezolano
le ha dicho ayer, con la solidaridad de todas las democracias y de todos los pueblos democráticos del mundo, le ha dicho ayer a la dictadura castrista de Maduro que no va más. El gobierno de facto que hoy día gobierna Venezuela tiene que terminar. Maduro se está poniendo como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, siguiendo su agenda castrista. En la condición reconocida de que Venezuela sea un país intervenido por una transnacional de la dictadura liderada por la Cuba castrista. Lo que dura el gobierno de Maduro son días más, días menos, pero es un gobierno que como una bola de nieve está cayendo y cada vez es más grande la velocidad con la que va a ir perdiendo el poder hasta simplemente dejar el gobierno. Bien, este analista independiente en pantalla de NTN 24 tiene razón, ¿no? La situación Maduro está llevando a Venezuela al borde de terribles enfrentamientos. Podría ir Sánchez Berzaín con la fórmula que trajo acá en octubre de 2003 para pacificar Venezuela, ¿no? Sí, con el plan Patriota que llamó, que fueron utilizar técnicas contra insurgentes militares, contra ciudadanos, contra civiles, en este caso alteños, que peleaban contra el ajuste y el neoliberalismo del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Le recordamos a Sánchez Berzaín que estaría bueno que venga aquí al Estado Plurinacional de Bolivia a dar cuenta de sus responsabilidades intelectuales en el asesinato de tantos ciudadanos inocentes. Pero además, que el gobierno que cayó como bola de nieve me parece que fue otro, no sé si se acuerda. Esa es la responsabilidad de Sánchez Berzaín con la historia. Y la del medio, que lo pone al aire como un analista independiente. Por supuesto, claro. Que lo presenta como el director de una ONG. Por favor. Sí. Bien, cortecito con un poco de musiquinga. Si es tan amable nuestro querido director, nos tranquilizamos un poco, se nos pasa un poco el estrés. Iba a decir la rechera, en Venezuela tiene otra implicancia, acá siempre se malinterpreta, no se malinterpreta, tiene otra interpretación. Claro. Así que no, el estrés nomás. Vámonos a corte. Nos vamos a Sri Lanka, en el corazón de Asia. Una gran isla, ¿no? Una isla justamente en el mar Indio, debajo de la India queda, exactamente. Donde había unas luchas con la guerrilla terribles. ¿Cómo eran los tigres de Montprasen? ¿No? Sí, es una película muy famosa. Bueno, pero en este caso tienen que rescatar a un elefante del agua. Agencia Atlas. La Marina de Sri Lanka, protagonista de un rescate en alta mar insólito. Un elefante salvaje luchaba por mantenerse a flote. Había sido arrastrado por las fuertes corrientes mientras cruzaba las aguas poco profundas de la laguna Kokilai. El elefante llevaba varias horas luchando por mantenerse a flote, sacando la trompa para poder respirar. De no ser por la llegada de las patrullas, el animal habría fallecido, pero los militares a bordo, algunos expertos buzos, se lanzaron al mar, consiguiendo atarle un cabo alrededor del cuerpo y remolcarlo hacia tierra firme. El rescate duró más de 12 horas porque había que hacerlo a la velocidad adecuada. Ya de noche recalaban en puerto, poniendo punto final a una jornada poco habitual. El elefante se encuentra en perfecto estado de salud. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y cómo lo habrán Bueno, seguramente lo vio algún barquito por ahí. Qué bárbaro, un elefante, ver un elefante en alta mar, aparte de una cosa, ¿no?, surrealista. Sí. Que aguante. Bueno, hablamos de Donald Trump, que está muy interesado en opinar de Venezuela, de Cuba, de Corea, de Irán. Se metió con Irán ahora de nuevo. De Rusia no tanto, aunque le están imponiendo que hable de Rusia. Su hijo mayor está muy involucrado con algunas campañas sucias. Le dije que tenía un círculo muy pequeño, bueno, como suele pasar en cualquiera de nuestros países, donde en general hay círculos de influencia muy pequeños, pero en el caso de Trump me llama la atención que sean nada más que sus hijos y familia y núcleo primario, también, sí, ¿no? Después no existe nadie más ahí. Una cosa medio extraña. Desciende la popularidad de Trump. Univisión, adelante.
La popularidad del presidente Trump ha disminuido en las últimas semanas debido principalmente al controversial plan de salud republicano, según una nueva encuesta del periódico The Washington Post y ABC News. La aprobación general del mandatario se ha reducido al 36% en comparación al 42% que registraba en abril. Su índice de desaprobación ha aumentado 5 puntos a 58%. En general, el 48% de los consultados dice que desaprueba firmemente la actuación de Trump en la Casa Blanca, y un nivel nunca antes alcanzado por los presidentes Bill Clinton y Barack Obama se ha visto. De hecho, les decimos que este es el nivel más bajo en los primeros 6 meses de un mandatario en 70. Bueno, y a ese nivel históricamente bajo de popularidad en el primer semestre para un mandatario se suma otra controversia, que es el veto migratorio que impuso la nueva administración contra ciudadanos de algunas naciones. En este caso hubo una campaña ciudadana muy interesante en redes, en el cual le cuentan a Trump quiénes son esos personajes peligrosos que él no quiere dejar entrar a los Estados Unidos. La reporta la televisión española. Después de meses de bloqueos judiciales, el presidente Trump logró una victoria parcial a finales de junio. El Tribunal Supremo admitió a trámite el proceso sobre su decreto migratorio, con el que quería impedir durante 90 días la entrada a quien procediera de 6 países de mayoría musulmana. Mientras estudia el caso, la medida, dijo el Supremo, podría aplicarse, con una puntualización. Se tendrá que permitir la entrada a todo aquel que demuestre vínculos con Estados Unidos, por ejemplo, por cuestiones familiares. La administración Trump dijo que solo permitiría el paso a la familia más cercana, dejando fuera, por ejemplo, a los abuelos. Fue entonces cuando surgió esta cuenta en una red social, Abuelas Vetadas. Inmigrantes residentes en Estados Unidos colgaron fotos de sus abuelos y abuelas, que no podrían llegar al país por el nuevo decreto basado en razones de seguridad. Junto a las fotos hay frases irónicas. La abuela de Yasmín es culpable por creer que cada comida debe acompañarse de un cigarrillo y un jerez, se lee en este mensaje. En este otro apuntan, el abuelo de Masha es culpable por llevarla a hombros. Pero ahora esa prohibición se ha eliminado. La semana pasada un juez federal de Hawái dijo que el acceso debe ampliarse a abuelos, nietos, cuñados, tíos o primos. El Departamento de Estado ya ha dado instrucciones a las embajadas para actualizar la medida. Y ahora Trump castiga a Irán. CNN. Washington anunció nuevas sanciones contra Irán por el desarrollo de su programa nuclear y el apoyo a grupos terroristas. Fueron sancionados 18 organizaciones y 5 individuos. Según el Departamento de Estado, Irán sigue apoyando a grupos como Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Pero las sanciones llegaron después de que la Casa Blanca certificaba el lunes que Irán sigue cumpliendo con el acuerdo para limitar su programa nuclear, a pesar que el presidente Donald Trump siempre se opuso, rechazó y amenazó con desactivar ese acuerdo. Bueno, es bastante contradictorio, ¿no? Se notaba en el rostro de la presentadora de CNN, Gabriela Frías, que decía, amplió Washington las sanciones contra Irán en el momento en que la propia Casa Blanca comprobó que Irán estaba cumpliendo todas las fases del acuerdo nuclear que había establecido con el G5+1. Es que esto es lo mismo de un poco del efecto del que hablaba Samuel Moncada, el canciller venezolano, ¿no? Hay que mostrar que Trump es duro. ¿Y con quién se va a pelear? Y con lo mismo que se pelea con el eje del mal, ¿no? Claro. Entonces se vuelve a lo mismo, no importa la realidad. Importa que soy republicano, soy duro y tengo que mostrarme recio frente a los malos, a los supuestos malos. En fin, un cortecito con un poco más de música, por favor, Will, si es tan amable. Tengo por ahí a Barricada y ya regresamos. Que acechan como alimañas. Hablábamos hoy, Mariano, de un aniversario del levantamiento fascista contra la República Española y vamos ahora a poner en escena un debate que se dio en torno a este tema. ¿En qué canal? Telecinco de España, en este caso el padre Apele, que es un personaje bastante público en España, es cura, pero también es periodista, aparece en programas de televisión, y otro personaje con mucha visibilidad también, que es Gabriel Rufián, que es diputado por Esquerra Republicana de Cataluña. A ver, veamos. Toda esta operación de la memoria histórica
es una operación que ha sido, en primer lugar, sectaria, porque se aplica solo a los de un bando y a los del otro no. En segundo lugar, es antihistórica, porque lo que se hace es retirar todo tipo de símbolos que dentro de 100 años la gente pasaría por allí y aquello les recordaría pedazos de nuestra historia de la que se puede estar más o menos orgulloso, pero que son históricos. Pero sobre todo esta operación es criminal, porque lo que hace otra vez es dividir a las dos Españas. En este tema estamos hablando de un Estado, en este caso el Estado español, que es el segundo país del mundo con más desaparecidos. Estamos hablando de 120.000 personas. A ver, no me diga que es el... No, ese es su turno, ¿eh? Luego empieza el debate. No, la verdad es que no lo digo yo. ¿Más desaparecidos? ¿Desde cuándo? La verdad, señora Apeles... O sea, no, es su turno, empieza el debate luego. Apeles, o sea, más que en Siberia. Primero su minuto. Señora Apeles, bien. me sabe fatal. Mire, pero no lo digo. Que me llame reaccionario y caverna, vale. No, todavía no... pero puede ser. Pero troll no, Pero puede ser. Bien. Monumento a la humillación. No. Del bando derrotado. En el Valle de los Caídos hay 12.000 y pico de personas todavía que no sabemos cómo se llaman. No, y muchos más. Hay 2.000 y pico que murieron construyendo. Eso es absolutamente mentira. Eso es absolutamente mentira, es que se inventa usted los datos. Es decir, en todos los años que duró la construcción del Valle de los Caídos, hubo simplemente accidentes laborales, como por desgracia los había entonces en muchas otras profesiones. ¿No le da vergüenza decir albañiles que eran trabajaban accidentes laborales republicanos represaliados para construir la cruz de 30 metros? Perdón, algunos en honor a Franco, ¿no le da vergüenza decirlo? No, hombre, por favor, señora Apeles. Estoy intentando ser benévolo con usted y me está justificando la edificación de un mausoleo fascista en honor de un fascista que gobernó este país 40 años a sangre y sudor de este pueblo. Vamos por pasos. Por favor. Mire, de los que habla usted habla de republicanos represaliados, como si fueran bellísimas personas que un buen día pierden la guerra y por el simple hecho de ser republicanos los ponen allí a trabajar. Perdone, allí había gente con condenas de muerte porque ellos, a su vez, hombre, mire, uno de los que había, por ejemplo... Era el régimen establecido. Y se sublevó el fascismo. Uno de los que había... Me lo está justificando, por favor. Hay el testimonio en el 2017. de uno de los... Claro, porque si no... Claro. No, son gente que... Gente mala. No, hombre... No. A ver, eran republicanos. Eran malos. No malos porque eran republicanos. Estás dando una visión muy idílica de las condiciones de vida de la gente que trabajaba en el Valle de los Caídos. Yo no le estoy dando una visión idílica. Hombre. Le estoy diciendo... Hijo mío. Hasta el Qué propio... fuerte que sea un representante de la Iglesia, ¿no? Bueno, la Iglesia, como la República, lo que hizo durante el periodo que gobernó fue intentar quitar subvenciones al clero, imponer la educación laica, tuvo desde el primer momento una oposición muy fuerte de la cúpula eclesiástica, que además lo que hizo fue poner sus bienes a nombre de testaferros y sacarlos del país, y además comenzar con las fuerzas falangistas, carlistas y otras, la sublevación contra la República. Y bueno, el debate en el Valle de los Caídos es un monumento que edificó Franco, en el cual pusieron a trabajar a detenidos republicanos. Muchos de ellos murieron en esas labores. Y bueno, vemos en pleno 2017 a un miembro de la Iglesia que alegremente puede hacer apología del fascismo y la dictadura sin ningún tipo de problema. Pasamos a Nicaragua. Inicia el foro de Sao Paulo. Vamos a un reporte de Viva Nicaragua. Con la participación de 332 delegados de 22 países de Latinoamérica y el Caribe, inició el 23º encuentro del Foro de Sao Paulo, que aglutina fuerzas, partidos y movimientos de izquierda. Lo que nos une es nuestra capacidad de construir el futuro y de soñar con una nueva América Latina y Caribe, con desarrollo, justicia social y soberanía. El Foro de Sao Paulo sigue siendo un protagonista político esencial en la región, un espacio para la concertación de experiencias y la construcción de alternativas políticas. La propuesta del debate del consenso de nuestra América está en el centro de los esfuerzos
para lograr una visión de conjunto de los problemas que enfrentamos y sus posibles soluciones. Es la cuarta vez que Nicaragua se convierte en la capital de la izquierda latinoamericana, espacio en el que se busca fortalecer la unidad de los pueblos y plantear estrategias para contrarrestar el intervencionismo imperialista. El documento del Consenso de Nossa América busca apontar diretrizes, estratégias para seguir avançando, para seguir lutando, resistindo e avançando, e mostrando ao mundo, como já demonstramos nesses últimos 17 anos, como é possível construir e governar junto com o pueblo, haciendo desarrollo, justiça social, igualdade e construindo a paz todos los días. En el primer día de encuentro se ratificó el respaldo al gobierno y pueblo de Venezuela, se celebró los acuerdos de paz del gobierno de Colombia con la FARC y la libertad del independentista puertorriqueño Óscar López. Sí estamos en un momento de dificultades, pero nuestro partido, nuestro pueblo, hay una cosa que sí no ha logrado el imperialismo con todos sus esquemas mediáticos y con toda su campaña y en medio de una situación económica compleja. El chavismo hoy está más unido que nunca. Igualmente se aplaudió el triunfo del presidente Daniel y la vicepresidenta Rosario en las elecciones de noviembre pasado. Saudamos os triunfos eleitorais mais recentes de Daniel Ortega na Nicarágua e Lenín Moreno no Equador, que demonstraram claramente que é possível enfrentar e derrotar as novas táticas eleitorais e golpistas da direita. El foro se realiza en conmemoración del 38 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y en homenaje al comandante Fidel Castro y al 50 aniversario del asesinato del guerrillero Che Guevara. Lester Mejía, Lo que se vive. Muy bien, el Foro de Sao Paulo, que nació allá en los 90 como centro, como usina de pensamiento y de oposición a las políticas neoliberales que campeaban por toda la región en aquella época. Y es visto por la derecha como el gran cuco, ¿no? Desde donde surgieron los líderes populares que lideraron los procesos de cambio, valga la redundancia, en estos últimos años. Sí, de hecho uno de los primeros encuentros se hizo en Buenos Aires y participó Lula, que había sido ya un par de veces candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores. Fue un foro muy interesante que reunió a movimientos sociales e intelectuales justamente en esa búsqueda de que los gobiernos progresistas alguna vez sean realidad, y por suerte lo fueron. Homenaje al Che, a Fidel y a Chávez allí en Managua, vamos. En su segundo día, el Foro de Sao Paulo rindió un sentido homenaje a tres figuras de la izquierda latinoamericana: al comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, al legendario guerrillero Ernesto Che Guevara y al eterno comandante bolivariano Hugo Chávez. Tres figuras de hombres que entregaron toda su energía intelectual, física, al ser humano. Este gran hombre nos reta con su ejemplo a ser mejores seres humanos. La unidad es indispensable para lograr la fuerza necesaria para cambiar la realidad que vivimos. Precisamente uno de los legados del comandante Fidel Castro es el Foro de Sao Paulo, el que fundó en 1990 junto al presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil, Lula da Silva. En este foro se está discutiendo el consenso de nuestra América, que busca precisamente la comprensión de los problemas que tenemos y busca la unidad de los partidos revolucionarios, los partidos de izquierda, para que se unan y puedan combatir con toda fuerza lo que el imperio pretende en estos momentos, de liquidar todos aquellos procesos que en América Latina significaron una reivindicación del ser humano. También se compartió una reseña de la Gran Revolución Socialista de Octubre, acontecimiento que abrió una nueva era en la historia de la humanidad, y se envió un saludo a los nicaragüenses al cumplirse este 19 de julio, 38 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. La Rusia soviética ha presentado al planeta una excepcional experiencia de la construcción socialista, siendo un ejemplo que fue seguido por muchos países, dando un fuerte impulso a los movimientos de liberación nacional de los pueblos oprimidos de Asia, África y América Latina. Felicitamos todos
nuestro hermano pueblo de Nicaragua por el 38 aniversario del triunfo de la revolución. Es un triunfo más de todos nosotros, es un logro más de todos nosotros. Este martes, los delegados de las fuerzas, partidos y movimientos de izquierda continuarán discutiendo el primer documento programático de consenso de Nuestra América. Lester Mejía, Lo que se vive. Bueno, doctor, ¿nos vamos? Nos vamos, sí. Está en Managua Oscar López Rivera, que el gran patriota puertorriqueño que recientemente fue liberado, indultado. Sí, indultado tras 35 años de prisión por ser parte del Ejército Boricua de Liberación, un grupo independentista que busca justamente que Puerto Rico deje de ser un Estado libre y asociado a Estados Unidos y se convierta en una república independiente. Su lucha sigue intacta a pesar de esos 35 años y bueno, está participando justamente en el foro de Sao Paulo, en el número 23 que se realiza en Managua. Nos despedimos con esa voz tan importante de nuestra América Latina. Un abrazo y hasta mañana. Es importantísimo la solidaridad en este momento. Sabemos bien lo que representa el neoliberalismo, sabemos bien que lo que busca especialmente el gobierno estadounidense es el saqueo de nuestros países, es hacer de nuestros países sitios miserables, sitios pobres, sitios donde verdaderamente se deshumanice al pueblo completo. Hay un documento programático que surgirá de este foro, ha sido denominado el Consenso de Nuestra América. ¿Qué plan de acción considera usted o cuál es la propuesta fundamental que debiera surgir de este encuentro, precisamente en respaldo a los gobiernos progresistas, pero también hacia Puerto Rico? Bueno, necesitamos el apoyo de todos y todas. Los que amamos la libertad, los que amamos la justicia, unirnos para que logremos que los países, tanto los que tienen gobiernos progresistas como los que están siendo atacados o intervenidos por el gobierno estadounidense, para verdaderamente lograr que nuestros países vivan en paz, vivan felices, vivan como tienen que vivir, no deshumanizados, no abusados, no en posiciones miserables. En este momento estamos transmitiendo en vivo y directo para Venezuela desde acá de Managua. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha sido un fiel defensor precisamente de usted y de la causa de Puerto Rico. ¿Qué le dice al presidente Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela en este contexto país que precisamente vive el pueblo venezolano? Bueno, le he expresado anteriormente al presidente Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela el amor que sentimos los puertorriqueños y la solidaridad que hay en Puerto Rico en favor de que Venezuela pueda lograr y seguir adelante con aquello que sembró el presidente Hugo Chávez. Y la cuestión más importante es que en nuestro pensamiento debe siempre existir el ideal del libertador Simón Bolívar. Bueno, lo interesante es que en la misma tapa... Es en la misma. ¿No? El ABC lo hizo en dos tapas. En este caso, la misma tapa para el país... no puede ser. El gobierno catalán fuerza la maquinaria del referéndum y ese mismo referéndum que en España lo consideran ilegal porque no es convocado por la Junta Electoral Central, bueno, en Venezuela está bien, pero además, perdónenme una cosa. Fíjese, ahí hay una visión negativa sobre el referéndum catalán y una positiva sobre el impulsado por la oposición venezolana, ¿no? Pero encima en Cataluña el gobierno regional lo está impulsando. En Venezuela lo impulsa la oposición, no ningún gobierno. Sí. Bueno. No, y además, la cuestión del otro título negativo, no, y además que el pulso independentista catalán, más allá de las opiniones sobre... si uno está a favor o en contra, qué opina de eso, viene cada vez siendo más fuerte, más poderoso y
y podríamos decir que hoy, digamos, es una puja casi entre mitades en Cataluña entre los que quieren la independencia y quienes no lo quieren. Bueno, si es en Cataluña, farsa y desobediencia. Si es en Venezuela, exhibición de fuerza. Impresionante. Sí. Exhibición de fuerza de la oposición y Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, en el ejercicio. Es un poco como los referéndums que hicieron la Medialuna en 2008, ¿no? Exactamente, sí, sí. Creo que es buena la comparación. Demuestra también, bueno, ABC es un diario monárquico, después se convirtió en un diario franquista y hoy es un diario del Partido Popular. Es decir, bastante coherencia ideológica. Eso sí, no se le puede negar. Seguimos con una portada más, en este caso del País, del Grupo Prisa, que también le genera mucha irritación los procesos progresistas latinoamericanos. Recordemos que el Grupo Prisa era el dueño del periódico La Razón y de ATV aquí en Bolivia. Líderes de la campaña desestabilizadora, incitadora de la violencia y el odio contra el gobierno boliviano entre 2006 y 2008-2009. Bueno, ahora están en el País, que dice voto masivo en Venezuela contra la maniobra de Maduro. Sí, la maniobra se refiere a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Televisión, cositas interesantes, pero ¿sí? al rato le cuento, ¿le parece? Bien, ¿cómo no? Vamos a empezar charlando sobre Venezuela, donde hubo... Venezuela, ya vamos a ver por qué. Empecemos con tapas, mirá, porque hubo una consulta hecha al margen de la ley por la oposición en Venezuela y vamos a comparar el tratamiento informativo que se da de España, donde la campaña contra el gobierno bolivariano tiene ya más de 2 lustros. ABC, donde habla de un referéndum que impulsa a Cataluña, dice farsa y desobediencia. Un referéndum además que impulsan las principales fuerzas políticas catalanas, no 3 organizaciones clandestinas de la izquierda. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta mini nueva semana ojo mediática aquí por el Avia Yala. Hay nuevo horario en nuestra señal de matriz informativa. Mantenemos los horarios en Santa Cruz y en Buenos Aires por Barricada. ¿Cómo le va, doctor? Bien, ¿usted? Todo tranquilo. Pasó un fin de descanso. Sí, aprovechando las fiestas Julias para descansar, leer cosas que tenía pendientes. Bastante